Con la destrucción de Nueva España finaliza la entidad geopolítica más grande y próspera hasta entonces conocida en el mundo occidental. Se implanta la calumniosa difamación de la leyenda negra, transformada en mito constituyente y base de los sistemas educativos de las repúblicas hispanoamericanas, dando origen o expansión a las naciones procedentes del descuartizamiento de Nueva España. Para hablar de este maravilloso tema está con nosotros Alberto Marigil. Alberto es un escritor, investigador español con un enfoque en la historia de España, México, Estados Unidos, y es conocido por su blog Unión Hispanoamericana y por su libro La destrucción de Nueva España, la historia común de España, México y Estados Unidos, su origen, apogeo y devastación. Es creador del blog Unión Hispanoamericana, administrador del grupo de Facebook La Leyenda Negra y es colaborador de reunificacionistas.org. Así que bienvenido a Luna Clara. Hola. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal el tiempo por Sevilla? Ya te tenemos aquí por fin. Por aquí. No me veo, no me veo. No te ves porque en Skype no te ves. A ti te vemos perfectamente. Ah, vale, yo es que estoy viendo vuestro directo también. Vale. Por eso os lo digo. Vale, ahora saltará seguramente porque lleva un retardo. Ah, vale. Que nada, el tiempo por aquí, por Sevilla, estupendamente, pero bueno, es un poquito apto para resfriado, porque entre la semana pasada que hizo calor, ahora que nos estamos moviendo de frío otra vez, pues ya te puedes imaginar. Así que encantado de tenerte por aquí, Alberto. Ha costado trabajito, ¿eh? Tú lo sabes. El placer es mío. Más que una novia guapa, como tú decías. Esto es más difícil que una novia guapa, ¿no? ¿Eh? Sí, eso es una expresión que gasto en el libro, en cierto pasaje. Lo bueno se hace esperar, Alberto. Lo bueno se hace esperar. La real expresión es que los ingleses iban detrás de las hazañas de los españoles más celosos que una novia fea. Esa es la real expresión. Lo que pasa es que la transformé y la utilicé con Carlos en su día. Sí. Bueno, esta preguntita no está en el guión y la he metido yo porque además es obligada. Después hablaremos de tu libro y todo ese tipo de cosas. El tema es la destrucción de la Nueva España. Entonces, esta pregunta es importantísima porque igual los oyentes de Onda Capital y de Luna Clara no saben lo que es esto. Entonces, ¿cuáles eran, Alberto, estos territorios de Nueva España? Importantísimo también el legado, ejemplos de legado curiosos que tú cuentas, que nos dejaron allí, o que dejaron allí los españoles. Pues casi no sé por dónde empezar. Vamos a ver, Nueva España es 2/3 partes del actual Estados Unidos, toda la zona sur y oeste, toda la costa de California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, Florida, hasta Kansas llegamos, y algo que me dejo. Bueno, incluso a Alaska llegamos por la costa en su día. Pero vamos, Nueva España se entiende que es, digamos, desde la frontera de la actual California hasta la frontera con Panamá. Eso por el norte y por el sur. Por el oeste llegamos a Filipinas y a Guam. Ajá, sí, porque había una duda ahí, ¿no? ¿De qué época hablamos? La época, claro. Alberto. Ahora estamos hablando del 16-18, desde que Legazpi conquistó Filipinas definitivamente con la ayuda de los taxaltecas, hasta el año 98, que es donde le dieron la puntilla a los restos de Nueva España. Bueno, eran Filipinas, porque tú en varias general aparte. Tú en varias conferencias, en varios directos que has hecho, nos hablas de los legados que dejaron allí los españoles. Háblanos de anécdotas, legados, nombres, la forma de cabalgar, todo ese tipo de cosas es lo que le gusta a la gente también. Ya, no, además es que hay mucho, hay muchísimo. No sé si habéis visto muchas veces unos protectores de pantalones que se ponen como fundas, cubre de piernas. Sí, los zahones, ¿no? Que le llaman aquí. Zahones, o las chaparras, ¿no? Ahí también estamos. Es que en inglés se llama chap. Mira qué curioso. Y ¿De dónde sale? de pantalones que era old chap, no sé si la recordáis. Sí, me acuerdo. Esa palabra chap viene de chaparrera, no viene de otra cosa. Qué curioso. Luego hay otra cosa muy curiosa. Vosotros habéis visto 1000 veces el coche, el Ford Mustang, ¿no? Sí. Caballo, ¿no? Todavía lo venden. Exactamente. Y vosotros también, bueno, ahora conoceréis que el Ford Mustang viene de un caballo que le llaman Mustang, que ellos entienden como un caballo salvaje que vaga por las praderas. Correcto. Y la palabra Mustang realmente es un hispanismo. Viene de una antigua organización ganadera española llamada la Mesta, que cuando un caballo era salvaje o estaba perdido, un caballo o una res, pues se decía que era un caballo mesteño.
Si anglosajonizamos la fonética de la palabra mesteño, como si la pronunciara en inglés, te sale Mustang. Mustang, claro, Mustang. No. ¿Entiendes? El Ford Mustang viene precisamente de una organización española que durante 500 años, si no me equivoco, administró todo lo que era la ganadería española, la transhumancia famosa. Bueno, pero luego hablamos, si nos fijamos en la manera sí. de montar que tienen los vaqueros, los cowboys, sí. La forma de montar, veremos que no son caballos que llevan un bocado en la boca, sino que llevan unas presas en la parte superior e inferior de la cabeza y que son conducidos prácticamente sin gobernarlos desde las manos. Eso es una forma tradicional de montar que se da aquí en España de origen musulmán, llamada monta a la jineta. Hay dos maneras de montar a caballo, a la brida y a la jineta. Pues a la brida a la jineta es como montan los caballos, puesto que es que los verdaderos cowboys no existían, eran los vaqueros. Y era una profesión y una explotación ganadera, agropecuaria, típica española y de origen español, ni más ni menos. Es que no hay que ir muy lejos, en Andalucía mismo. Alberto, aprovecho porque no sé si lo ves, aquí tenemos un ejemplar de tu libro, ¿vale? Del que básicamente queremos hablar hoy de él, que se llama La destrucción de la Nueva España y bueno, pues aprovecharía para preguntarte cuál fue la motivación que tuviste para escribir este libro y por qué hay tanto desconocimiento sobre este concepto histórico, la Nueva España. Más que nada porque yo he viajado por toda Nueva España y he vivido allí. Tampoco mucho, viví 3 meses, básicamente, no llega. Pero yo detecté muchas mentiras comúnmente creídas. Y al mismo tiempo vi muchas verdades que los mismos gringos se daban cuenta. ¿Sabes? ¿Qué mentiras? Pues te puedo decir que yo sé lo que es llegar a un bar, ver a unos mexicanos hablando español, ver que estoy prestando atención, pensarse que yo era un gringo de la migra. Alberto, un segundito, ahora nos sigues contando eso, que vienen los patrocinadores y eso es de obligado cumplimiento. Así que 2 minutitos y volvemos contigo. ¿De acuerdo? Alberto, estamos de vuelta ya. Ya hemos vuelto. Y antes de, para retomar el hilo de lo que estábamos hablando, lo habíamos dejado en cuáles eran las motivaciones que te habían llevado a escribir este libro, de las mentiras que estuviste descubierto durante esos casi 3 meses que viviste allí en Estados Unidos. Y bueno, que nos estabas hablando de una situación en la que entraste allí, viste a 2 mexicanos hablando en español y ahí habíamos parado. Exacto. Y ahí ellos, cuando ven a un blanco que habla español, se piensan que es de la migra. Y entonces les entra el miedo de que cuidado, que este puede ser de la policía antimigración. El tema está que cuando les dije que no, que lo que pasaba es que yo era español, de España, pues no sé cuál fue el susto peor. No sé cuál fue el susto peor. Porque la imagen que se tienen de los españoles, pues bueno, son, no sé, alguien que se come a los niños crudos y violadores compulsivos de mujeres y asesinos implacables. Esa es un poco la imagen que ellos tienen idealizada, porque realmente es que desconocen absolutamente su historia. Y ese es el objetivo por el que yo he escrito este libro. Porque tú vas por todo lo que era Nueva España y todos los topónimos, todos o casi todos, son topónimos de origen español. Hasta las piedras del camino tienen nombre español. Es que la misma sierra montañosa que se acerca a las últimas estribaciones de las montañas rocosas que se acercan hacia San Francisco, pues se llaman Sierra Nevada. Y la cerveza que beben ellos allí se llama Sierra. Fíjate, cuántas curiosas. Y hay incluso mezclas de palabras. Hay ciudades que tienen nombre medio español, medio en inglés. Hay una ciudad donde ahorcaban tradicionalmente a todos los malhechores y se llama Orcaville. La Orca. Luego el Napa Valley es el Valle de la Napa, no hay que ir mucho más lejos. Y una cosa curiosa es que en un famoso lago que hay arriba de esas montañas cerca de Fresno, se escribe Tahoe con H intercalada. Pues realmente ellos en inglés dicen el Tahoe Lake. Fíjate. Oye, Alberto, ¿y por qué tienen esa mala imagen? Ya has dicho que tienen esos 2 mexicanos, esa imagen de nosotros tan negativa. Pues verás, eso forma parte del relato constituyente de todas las naciones hispanoamericanas. Las famosas naciones llamadas por los gringos repúblicas bananeras. Todas tienen la necesidad de justificar su artificial existencia, porque todos vienen del mismo sitio, todos vienen de ser españoles, pero tienen una necesidad de desarrollar un relato en el cual ellos son los buenos que se liberaron de un malvado que les tenía oprimido. Estamos hablando de la leyenda negra, ¿no? Exactamente, la leyenda negra
Vamos a ver, si dicen que el chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre, no el perro. Todos, para justificarnos muchas veces, nos valemos de un chivo expiatorio. Entonces, cualquier nación hispanoamericana, ¿cómo va a justificar, después de 200 años de independencia, su mísera y triste existencia? Su sometimiento al capricho del gringo, el ser invadido cuando les parece al gringo de turno por los intereses de la platanera de turno. ¿Entiendes? ¿Cómo pueden ellos justificar que, siendo un potencial inmenso culturalmente hablando, sean un enano político sin tan apenas relevancia ni influencia en el mundo? ¿Cómo lo van a justificar? Porque somos pobres porque nos conquistaron los españoles. Oye, ahí tenemos las contradicciones, porque es que cuando se independizaron de los españoles eran el área más próspera y rica del mundo junto con China. Oye, ¿y por qué lo ha llamado el libro La destrucción de la Nueva España? Primero porque una destrucción bestial, una serie de sanguinarios genocidios sucesivos provocados por Estados Unidos y por México, entre otras naciones. Si vamos más al sur, seguiremos viendo genocidios, y todos tras 300 años de paz, de relativa paz. Salvo algún tiroteo, algún ataque de piratas, la existencia de España en América se puede destacar por 300 años de relativa paz. Mucha más paz que en Europa, que no salíamos de guerras. Entonces, ¿la destrucción de Nueva España cuándo tiene lugar? Vamos a ver, a partir de que un megalómano, un Iturbide, oportunista, se cree que con el derecho de autoerigirse el emperador del Imperio Español Mexicano. Ese es el punto de inflexión para justificar la destrucción. A partir de ahí, México no ha salido de un baño de sangre. México es desde entonces un estado fallido, incluso en el presente, durante 200 años. Estamos hablando del año 1821, ¿no? Exactamente. Si no me equivoco, el 15 de septiembre. Exactamente. Y además ese señor era un criollo, ¿no? Por supuesto. ¿No decían que los criollos estaban marginados? Todos los libertadores tienen un perfil en común. Ese perfil en común es que todos eran de las altas esferas. Eran los privilegiados de la sociedad, eran los grandes magnates, eran los grandes hacendados y los aristócratas e incluso el clero. Todos tenían un interés creado, y ese interés creado era no permitir ser gobernados bajo la constitución más avanzada que se había creado hasta ese momento, que era la Constitución Española de 1812, la famosa PEPA. ¿Qué sucedía con esa constitución? Que instituía claramente que españoles son todos aquellos naturales o naturalizados en los dominios de la España en ambos hemisferios. Y que la soberanía ya no emanaba del rey, emanaba del pueblo. Y el rey era un servidor de la soberanía que dependía del pueblo. ¿Qué sucede cuando le damos la soberanía al pueblo? Que los estamentos principales del antiguo régimen desaparecen. Desaparecen los privilegios de la Iglesia y desaparecen los privilegios de la aristocracia. O sea, que entonces, si no entiendo mal, se produce la separación de la independencia de México por querer mantener unos privilegios, unas cartas privilegiadas, secesión, ¿no? Perdona. Es que la palabra independencia es insultante. Y emancipación ya eso es para partirse de risa. Es una secesión. O sea, eso quiere decir que unos traidores partieron algo que porque ya... ¿quiénes eran los que ganaban en esa secesión? Pues ganaban todo aquel que tenía algún privilegio. Las élites, ¿no? Las élites hacendadas. Exactamente. Las élites hacendadas, la aristocracia y el clero, que son los que realmente se rebelaron. Si es que lo paradójico cuando hablas con cualquier sudamericano es cuando dicen, ¿qué malos eran los españoles? ¿Sí? Entonces, ¿por qué los nativos luchaban en favor de España y en contra de los criollos? Explícamelo, si tan mala era, ¿cómo es posible que la independencia la hicieron los españoles? Y la conquista prácticamente se puede afirmar sin mentir que la hicieron en gran parte los nativos. Oye, ¿y qué repercusión económica tuvo la pérdida de la Nueva España y la destrucción de la Nueva España? Pues enorme. ¿Ese tema te gusta a ti, Alberto? El tema económico. Es enorme. Ten en cuenta que el 90% de la masa monetaria mundial la controlaba España. ¿Por qué? Porque controlaba el mayor flujo comercial del comercio mundial, que era la ruta de la seda. ¿Qué sucedía con la ruta de la seda?
la ruta de la seda desde la caída de Constantinopla había sido cortada por los turcos. Y esa ruta de la seda, incluso en el presente, incluso en el Imperio Romano, lo mismo sucedió cuando los partos le cortaron el flujo de la ruta de la seda a los romanos, pues Europa se empobreció, el Imperio Romano se empobreció, todos nos empobrecimos. Pero además nos estaba comiendo terreno el turco. De la misma manera que los españoles nos estábamos liberando del yugo islámico, el resto de Europa estaba cayendo dentro del yugo islámico. ¿Por qué? Porque el yugo islámico seguía comerciando con la ruta de la seda, seguía generando un volumen enorme de negocio, pero el comercio en Europa había prácticamente estaba desapareciendo o minimizando. Todo eso sumado pues a las guerras de religión y a las recurrentes hambrunas que se daban en el norte de Europa por falta de productividad de su agricultura. A más de la peste bubónica que se había cargado a más de un 30% de la población. Europa estaba pendiendo de un hilo. Quien salvó a Europa de caer en manos de cualquier horda invasora fue precisamente España, que la revitalizó económicamente, conectando China a través de Filipinas por medio de Nueva España. Las mercancías llegaban a través del puerto de Acapulco y salían por Veracruz, y a través de Cádiz ya se expandían por toda Europa, porque España era como un mercado común europeo, no era solamente el continente. Es que Nápoles era la ciudad más rica de Europa. Italia, Flandes, Alemania, todos esos eran nuestros mercados naturales. Austria. En Austria siguen domando caballos al estilo español. De hecho, oye, la escuela de equitación austríaca se llama Escuela de Equitación Española de Viena. Ajá. Y te quiero preguntar, ¿por qué hay tanto desconocimiento sobre el concepto de Nueva España hoy, la España actual? La respuesta más fácil es no lo sé. Y la respuesta más lógica es un montón de lucubraciones que son todas lógicas. Es que les interesa frenar, minimizar, desacreditar la cultura de los pueblos a los que los WASP, los gringos, pues explotan vilmente a precios a precios de mano de obra barata. Has hablado de WASP. ¿Qué son los WASP? WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Son los blancos, anglosajones y protestantes. Son los seguidores de la doctrina Monroe. Son como si fuera una especie de ideología de fanatismo religioso que está fundamentada en una predestinación divina. Esa predestinación divina es que los seres humanos somos nosotros. Los nativos no tienen alma, con lo cual no son seres humanos. Entonces nosotros estamos predestinados por Dios, por razones divinas, a conquistar todo este territorio, a apoderarnos de él y a exterminar como si fueran insectos a todos aquellos que se nos puedan oponer. O sea que, al hilo de lo que estás diciendo, háblanos el tema del genocidio de los nativos de Nueva España por parte de Estados Unidos. Eso es una cosa normal. México y California, ¿no? Especialmente. A ver, matar a un nativo es como matar a un insecto para ellos. Claro. Es que el mismo, con los dólares de los contribuyentes norteamericanos, se financiaba el exterminio de los nativos de California. En veintipocos años, de 150.000, dejaron 30.000 nativos vivos en California. El resto exterminados. Pero que lo cazaban como si fueran conejos. Es que no lo acabo de entender. ¿Tú te imaginas el héroe americano de las películas enfrentándose valorosamente contra los indios? Todo eso es mentira. Los rodeaban al amanecer, se ponían a más de 100 metros, donde las flechas tan apenas tenían efectividad y los rifles que ellos llevaban aún tenían precisión, y se limitaban a cazar a hombres, mujeres y niños, como el que se divierte una tómbola disparándole a los muñequitos. Entonces, Alberto, básicamente la diferencia entre el imperio hispánico y el anglosajón, ¿cuál sería? Su humanidad. De la misma manera que el imperio anglosajón se fundamentaba en una falsa predestinación divina que les legitimaba para cometer cualquier crimen, por execrable que este fuera, los españoles nos poníamos palos en las ruedas, nos poníamos trabas, nos poníamos leyes, nos poníamos regulaciones que nos limitaban nuestra capacidad de acción. De manera que cualquier crimen se pagaba. Y yo te pregunto una cosa, Alberto. Entonces, ¿por qué hoy en día los españoles son los malos malísimos en Estados Unidos y le cortan la cabeza a la estatua de Fray Junípero, se retiran las estatuas de Cristóbal Colón? ¿Eso por qué es así ahora? Bueno, pero es que tienes que conocer la naturaleza del norteamericano medio, que es una persona
que piensan que viven en el mejor país del mundo, que Dios bendice a América y que todo el resto del mundo va en taparrabos menos nosotros que vamos en platillo volante. Hay un supremacismo irradiado, desde Hollywood, los medios de comunicación y el sistema educativo norteamericano para ellos crear una sociedad violenta con tendencia a justificar la violencia y a creerse con derecho que tienen, con el derecho para dominar el resto de países americanos. Ellos son los elegidos. Dios bendice a América. En relación, Alberto, a lo que estabas diciendo, entonces Hollywood, ¿cómo ha influenciado en todo esto? Hollywood no es ni más ni menos que la extensión de la política exterior norteamericana. Lo que a la política exterior norteamericana le interesa, antes o después te sale la película que justifica esa política exterior norteamericana. Solamente te tengo que poner a pensar, primero los nativos, luego los mexicanos, siempre a los malos de las películas, luego fueron los alemanes, y más tarde los buenos, puntualmente fueron los buenos los mujahidines, porque Rambo 3 fue a salvarlos en Afganistán, ¿me entiendes? Pero ya esos son los 80, en los años 90, cuando ya empezaron, establecieron sus bases en Arabia Saudí tras la primera guerra del Golfo, pues ya cambió la política norteamericana y la de Hollywood. A partir de ahí, los musulmanes eran todos unos terroristas. Una cosa importante, Alberto, para que los oyentes lo sepan, coméntanos esa diferencia entre las conquistas españolas y la colonización en el resto de países. En eso estaba hace un momentito. Sí. Iba a hacer ese razonamiento. Vamos a ver. Las conquistas españolas tienen unos principios morales y unas normas legales fundamentadas en los principios del humanismo escolástico de la Escuela de Salamanca. Ese humanismo se fundamentaba en el racionalismo, en que las cosas no son porque Dios quiere, las cosas son porque hay una razón científica que lo explica y que la justifica. Entonces se imponía la razón por encima del dogma. En cambio, en el mundo anglosajón es justo todo lo contrario. Hay que analizar de dónde provienen aquellos anglosajones. Y aquellos anglosajones eran los extremistas religiosos que en Inglaterra no toleraban. Y los expulsaban a las nuevas colonias. A todos los extremistas religiosos. Entonces, de la misma manera que un español, porque respetaba la vida de un nativo, y era un delito, un delito que se pagaba con la pena capital, si caprichosamente matabas a un nativo, pues para un norteamericano era prácticamente un derecho divino que le era conferido porque él era el pueblo elegido. Alberto, te quería preguntar... La diferencia está en el humanismo de los hispanos. Perfecto. Y en la predestinación o el predestinacionismo fanático, como cualquier talibán te razonaría ahora, de los norteamericanos. Es que lo hacían por predestinación, porque creen que Dios lo dice. Por esa misma razón, un talibán te mete ahí una bomba y te mata inocentes. La gran diferencia estaba en eso, en que nosotros nos fundamentábamos en la razón. Y por eso, si lo analizamos bien, la mayor parte de las ideas de la Ilustración del siglo XVIII proceden, gran parte de ellas, de la escolástica española del siglo XVI. Es que la sensación la da, parece que la Ilustración la hayamos tenido los españoles 200 años antes que el resto de Europa. Alberto, yo la verdad que escuchándote uno le haces pensar y la verdad que uno entiende un poco, indagando y leyendo tu libro también, por ejemplo, de cómo llegó a durar 300 años, ¿no? Pues ese imperio allí español, ¿no? Lo que en este caso la Nueva España, ¿no? Y no podía ser de otra manera que desde lo que tú estás comentando, ¿no? Desde las leyes, la proximidad, el humanismo, y por supuesto los valores morales. Y ya de camino te quería preguntar... Lo lamentable es la negación, el ninguneo que se le está ejerciendo a este y al otro lado del Atlántico. Claro, es que esa es la pregunta que yo te quería hacer ahora, Alberto. A esta altura de la película, y teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando hoy sobre tu libro, ¿cuáles serían, según tú, o las herramientas, las medidas apropiadas que podíamos recuperar para recuperar parte de este prestigio perdido de lo que fue la Nueva España y derribar la leyenda negra que es prácticamente el alma de nuestro programa y el objetivo, ¿no? Pues yo opino que tenemos que hacernos con las herramientas de las que se valen quienes nos estigmatizan y difaman. Yo no concibo cómo 600 millones de hispanohablantes
y 22 países no han tenido lo que hay que tener para crear un Hollywood hispano, para crear una industria de la media, una industria de radio, televisión y prensa propia, controlada por nosotros y que tenga un potencial proporcional al mundo hispano. Yo no me explico cómo no existe un Google hispano, cómo no existe un YouTube o un Facebook hispano. No tenemos herramientas de difusión de nuestra propia cultura, más que nada porque estamos acostumbrados a estar acomplejados. Nosotros nos autodenigramos, nos autodespreciamos y fomentamos nuestro propio complejo de inferioridad, cuando realmente lo que tenemos que estar es orgullosos de nosotros mismos, porque no hay país en el mundo que haya hecho las gestas, las hazañas que ha hecho España. No lo hay, ni parecido. Y los que se han querido parecer lo han hecho sobre la base de cometer genocidios y crímenes execrables. Alberto, nos quedan 2 minutitos y antes de, tú sabes, marcharnos y demás, el libro, tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar? La destrucción de la Nueva España. Bueno, el libro lo podéis encontrar en Amazon. En breve habrá más canales de difusión, pero de momento es en Amazon. Vale. Y os agradeceré mucho a quienes lo adquiráis, no por el lucro que me aporta, que me gasto más en tabaco que en escribirlo, que en el beneficio que obtengo de venderlo. Pero bueno, que nada, porque es que nadie sabe lo que es Nueva España, está totalmente ninguneado. Todo el mundo conoce Nueva Escocia en Canadá, Nueva Inglaterra en Estados Unidos, pero nadie en Estados Unidos ni en España saben lo que es Nueva España. Es que hablas de Nueva España y te dicen, ¿y eso qué es? Claro. ¿Estás con la segunda parte ya o no? ¿O el segundo libro? ¿O no tiene nada que ver? Vamos, tengo previsto una segunda parte de este libro. Eso es. Pero realmente la segunda parte es la destrucción de Hispanoamérica. ¿Y la destrucción de Sánchez para cuándo? Ese tiene que caer por su propio peso. ¿Sabes? Pero no, estamos de broma. Realmente la inspiración para utilizar la palabra destrucción es porque no falta la verdad. Fue una destrucción total. Solamente hay que pensar en 1,5 millones de filipinos que exterminaron. En una isla, creo que era la isla de Mindanao, el general Smith ordenó fusilar a todos los mayores de 10 años. Fusilar a todos los mayores de 10 años. Entre el 10 y el 15% de la población filipina fue exterminada. Pero porque sí. ¿Me entiendes? Y prohibido hablar español. Y se prohibió también hablar español. No, es que hablaban español como rebelión. O sea, el factor de que nos quitaran España e invadieran Filipinas supuso precisamente que la gente se rebelaba hablando español, hasta el extremo de que en los años 30 Manila era la 9ª ciudad que más español se hablaba del mundo. Fíjate. Increíble. Bueno, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, amigo mío. Y gracias, Carlos, Juan Carlos. No tengo ni 1% del libro. Bueno, lo compramos y nos enteramos mejor. Así que nada, vamos a hacer una pequeña reflexión. Un abrazo, amigo. Esperamos tenerte pronto de nuevo, Alberto. Un placer. Pronto. Nos vamos con una pequeña reflexión, Curro. Vamos a subir un poquito la musiquita. Amigos míos, al finalizar este programa quiero dedicarles unas palabras a un sentimiento que nos enriquece y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Nos referimos a la amistad. La amistad es un regalo invaluable, un refugio en los momentos difíciles, una fuente de alegría inagotable. Los amigos verdaderos son aquellos que nos acompañan en todo nuestro camino, sin importar las circunstancias. Son quienes nos brindan su apoyo incondicional, nos celebran en los momentos de éxito y nos levantan cuando caemos. La amistad tiene un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y físico. Los amigos nos brindan su apoyo social, nos ayudan a reducir el estrés y la ansiedad y aumentan nuestra autoestima. Amigos míos, les deseo una vida llena de amistad verdadera. Hasta la semana que viene.